Ello, la cumpleañera, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, hola, Caro. Hola, Carolina Rocha, buenas tardes, Caro. feliz cumpleaños, Adriana. ¿Eres Leo? Sí, Leo ascendente Leo, además. Chalas, no, hombre, pero qué cosa. ¿Qué Es significa eso, dura, Carolina? Julio. Tienes Dinos. que lidiar con ella, diario. Por eso No, no, solo yo me aguanto. solo tú te aguantas. Bien, pues muchas gracias a ambas. Hoy no pudo estar con nosotros Elisa Alanís, que siempre es una presencia informativa y personal que mucho agradecemos, pero bueno, estará el próximo lunes. Carolina Rocha, Carolina, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué quieres comentar? Lo que tú digas. ¿Qué quieres comentar en esta tarde, Caro? Pues mira, Julio, yo te hago la réplica del no, 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 yo no me resignaré. Hay los que no se han resignado, eso hay que reconocerlo, pero también que no se resignan a tener buen humor. Yo no sé si yo estoy mal, o soy muy risueña, o soy un ser feliz, pero sí creo, Julio, que ya no hay sentido del humor en México y eso es un pésimo síntoma, eso no le hace bien a ninguna sociedad. Es Yo cierto. empecé a ver en el Twitter que la gente estaba muy ofendida porque había aparecido Juan Gabriel, el Claro. Divo de Juárez, hay que anotar, en la conferencia mañanera, y ya estaba yo a punto de echar a andar mi músculo del calentamiento, olvídate global, del calentamiento, pues ya sabes que tenemos aquí nacional, y enojarme y decir que por qué había osado el presidente a provocar de esa forma. Y ¿sabías qué? Cuando vi el video y empecé a escuchar la conversación, pues me causó mucha gracia. Pues sí, pues ¿Estaré sí. conectada? Ya no me veo yo en conexión con ¿No te ustedes. ves en conexión? Sí, sí, estás en conexión y te estamos escuchando, Carolina. Ah, qué bueno, pues ya cambié la conexión, a ver si no me desconecto por andarle cambiando una más fuerte. No, bueno. A ver, Adriana, ¿cómo viste ese tema del presidente ahí? Y efectivamente, yo coincido con lo que dice Carolina, caray, de veras que las redes sociales en particular eran una Estaban arena inflamadas, pública. Julio. Sí, una plaza en la cual concurríamos y había alegría y había pitorreo y nos burlábamos de una cosa y otra. Ahora está todo muy cuadrado y muy dividido y es a favor o en contra y es ácido contra ciertas cosas o azúcar contra otras desde todos los flancos. Es difícil encontrar ya aquellos equilibrios de opiniones interesantes, alegres, en fin. Adriana, ¿cómo viste este tema de la canción que puso el presidente al final de su mañanera de hoy, donde dijo, no, 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 para ti no tengo nada relacionado con los medios de comunicación y el poder presidencial? ¿Cómo lo viste, Adriana? Julio, pues tiene una manera muy particular el presidente, pues toda la confección de la mañanera está diseñada, pues yo insisto, no para la prensa, no para los medios de comunicación, sino para su base. La forma en que se dirige a la gente, yo insisto mucho también en cómo se dirige a la gente al pueblo, que es inteligente, siempre halagándolo, siempre con una comunicación muy sencilla y muy directa, tiene pues esa costumbre también de poner algunos segmentos interesantes, ¿no? Ya hasta hay caricaturas, Benito Bodoque de pronto también por ahí aparecía, que pues evidentemente para quienes son anti López Obradoristas y sobre todo de estos personajes o de estas personas que no tienen argumentos, que es mucho más visceral, pues todo va a estar, todo es negativo. Entonces es una especie hasta de coliseo, ¿no? Ahí es blanco, negro, y es lanzar algo al ruedo y para que vaya alguien y lo ejecute, ¿no? La verdad es que creo que esa es una parte que tiene razón Carolina. Muchas veces ya veo que en las redes sociales hemos perdido el sentido del humor. Yo de pronto hasta recuerdo las caras, por ejemplo, que hacía la secretaria del Medio Ambiente, ¿no? Cuando fuiste a exponer en la conferencia mañanera, ¿no? Tu derecho de réplica, Julio, pues, híjole, fueron muy evidentes y fueron las propias reacciones de la secretaria de Medio Ambiente fueron nota, ¿no? Las reacciones. Y me parece que
pues había mucho, y no por un tema ni de misoginia, ni de nada, ni de violencia de género, pero decían mucho esas reacciones y pues se convirtió en un meme, se convirtieron en stickers, todo, por todos lados se empezó a compartir, y creo que también eso es parte del humor público, del humor de esta vida política, y que también estamos perdiendo. Me parece que sobre todo en esta forma de decir en las redes sociales, yo tengo la razón, ¿no? Y ya no escuchar a la contraparte. Así que a mí me parece muy sano de pronto que se dirija así el presidente, pues era a los medios de comunicación, en un mensaje directamente a su base. No me causa a mí, la verdad es que ningún conflicto, al contrario. Lástima que no sea en viernes, ¿no? A lo mejor en viernes se antoja más que sea un poco más desenfadado, pero trae un mensaje interesante. Yo creo que en la conferencia mañanera ahí además hizo una sincronía con el propio Javier Corral, así que entre el discurso de Javier Corral, entre este mensaje de López Obrador con esta canción, porque Corral también anunció que uno de sus no logros de gobierno, sino también de sus pautas, pues era haber reducido la publicidad, ¿no? En los medios de comunicación. Así que a mí yo no tuve problema con eso, me parece que es además poco criticable algo como eso. Hay otros temas que me parece que sí, la forma en que se dirige el presidente a algunos reporteros en particular y a la prensa, sí podrían ser más cuestionables, que esto me parece que es más bien una comunicación muy directa con su base. Oye, y hasta nos contó Adriana, Julio, ¿sí vieron que medio hasta entonó? Oye, el presidente medio sabe cantar, se sabe la estrofa, tiene buen humor. En vez de agarrarse a trancazos como cuando está enojado con los medios y entonces dice que abomina el Reforma y que ese de acá, me pareció sano. Yo hace mucho no me reía en una mañanera. Y como les digo, yo me metí dispuesta a enojarme porque toda la bola de indignados que tenemos en este país, indignados por todos lados, pues ya me estaban atizando el fuego. Y cuando me reí dije, qué importante es el humor en nuestro país, lo estamos perdiendo. Y perder un humor es como perder el placer de la lectura, Julio. No sé qué es lo Híjole, Yani. Ahora sí que ese vals ni me lo toques porque es para un poquito más adelante. Antes. No te toco nada, pero conste sí. Que tú no. No, ahorita lo abordamos, porque antes de eso, para estar en la misma sintonía geográfica, estamos hablando del divo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, y dime, Carolina Rocha, ¿qué opinas del divo de Chihuahua, Javier Corral, que ya hoy pareció un amante de la 4T, amante cautivo, ya con un discurso muy propicio y criticando a quienes no entienden al gobierno del presidente López Obrador? ¿Cómo ves a Javier Corral, el divo de Chihuahua? Es que, no, ese sí es divo de Chihuahua, me lo tocas y se pone muy mal. Sí, Javier Corral es de los que te bloquean y no se le quita el mal humor nunca. Sí. Ese no se ríe como Andrés Manuel ni nos va a cantar nunca una de Juanga. No, por su bigote conocerás a Corral. Te voy a decir una cosa, Julio, siempre, yo no sé cómo vaya este dicho, pero ustedes lo han de saber muy bien. Hay veces que los odios en común te unen como pocas cosas en la vida. Entonces, si yo odio a Chana y tú odias a Chana, aunque nos odiáramos entre nosotros, la guerra contra Chana, ¿cómo ayuda? Entonces, yo creo que este enamoramiento corralamlesco se origina durante el periodo electoral. ¿Por qué? Porque Corral no quería por ningún motivo que llegara a gobierno quien llegó. Maru Campos. La candidata Maru Cantú, que era de su partido, pero es muy gracioso, es como si hubiera habido una elección de una candidata de oposición. Corral, que es un demócrata al estilo López Obrador, quería imponer, no porque lo dijera su dedito, sino porque él pensaba que así tenía que ser, quería imponer al otro divo de Chihuahua, que es Madero. Gustavo Madero. Sí, exactamente, y pues alma mía, se fue Madero porque no pudo ser candidato, como ustedes han de recordar, y fue una cosa, un golpe directo a Corral. Fue un enfrentamiento abierto porque además decían que Maru Cantú tenía que ver... Maru Campos, ya lo estoy confundiendo, que Maru Campos tenía que ver con todo el desvío de recursos que tuvo el gobierno de Duarte, y como muy
de manera muy insistente dijo el día de hoy Javier Corral, para él gobernar Chihuahua fue una cruzada en contra de Duarte, sobre todo, una cruzada en contra de la corrupción. Nunca en realidad le interesó ningún otro tema, la inseguridad podía avanzar, la economía podía medio descarrilarse, pudo tener los conflictos de los agricultores, el conflicto del agua, nada era tan importante como ver tras las rejas a Duarte. Entonces, para él la llegada de Maru Campos fue una pésima noticia, evidentemente también para López Obrador, ¿verdad? Porque es la candidata del PAN, y mira que ahí ya se quieren y se quieren mucho. Sí. Yo creo que por ahí viene esta cercanía. Y dos, porque tienen el carácter muy parecido, luego los opuestos son muy parecidos. Corral se siente atacado en todo momento por los medios si no se coincide con él o si no le aplauden lo que él cree que es digno de aplaudir. Es además de ideas muy... iba a decir muy necias. ¿Cómo dice Andrés Manuel que es terco y se cansa ganso? Pues me canso ganso, dice. Pues me canso ganso que se cansa y no descansa. Bueno, pónganle que Corral igual. Entonces, tienen caracteres muy similares, mientras no coincidían en términos ideológicos, siendo un poquillo más de derecha Corral, y López Obrador, pero mira, los dos son conservadores, yo no sé ni por qué los ando distanciando, mira, son idénticos, quiten todo lo que he dicho, pero se veían en el espectro electoral separados, pero los unió una candidata que tenían no en común, sino en oposición, que era la candidata electa, la gobernadora electa, Maru Campos, a la que insisto en cambiarle el apellido, pero entonces por eso yo creo que andan ahora tan juntitos, porque pues Corral ya va a pasar como que a la oposición, pues no le gustó ese triunfo del PAN y salió muy peleado con los panistas. Sí. Bien, Carolina, gracias. Adriana Buentello, se le atribuye a Winston Churchill, pero no hay unanimidad, no hay, otros lo atribuyen a otras personas, la frase de que dicen que la política hace extraños compañeros de cama en términos políticos, obviamente. Aquí estamos de veras en presencia de alguien como Javier Corral, que durante mucho tiempo, aun cuando él es, o se le suele clasificar como la izquierda dentro de la derecha, sobre todo en defensa del interés nacional contra Televisa, contra la ley Televisa, en episodios así, pues lo cierto es que fue un villano para el obradorismo durante mucho tiempo y ahora pareciera encaminarse a una cercanía muy especial. ¿Cómo ves este tema del divo de Chihuahua, Javier Corral, Adriana? Pues ya habíamos visto desde antes pues en medio del proceso electoral que la propia, en ese entonces candidata Maru Campos, denunciaba que pues Corral estaría siendo apoyado precisamente por el gobierno federal para pues intentar impedir que ella llegara a la gobernatura de Chihuahua. Lo que me parece aquí interesante es que evidentemente desde tiempo atrás también Corral se separó un poco de estos aliancistas o de esta alianza de gobernadores. Yo veo que particularmente pues Javier Corral ya tendría como terminada o acabada su carrera dentro del Partido Acción Nacional, y hoy me parece que no fue nada discreto en la forma en la que se dirigió, pues un discurso muy interesante con muchos ángulos para analizar. En un primer momento también dice que va a contribuir a que la transformación del presidente tome forma. Entonces ya sabemos que pues ya está saliendo prácticamente del gobierno de Chihuahua, pues ya sabemos dónde va a terminar, pero creo que me parece muy clara la señal que manda el día de hoy, y sobre todo pues el presidente, que ha sido también de manera muy estratégica, elige también estas alianzas, y como tú dices, Julio, esta parte de la pues política en la que tienes que hacer acuerdos en el norte, en donde le falta pues mucho pues en esta cuarta transformación por cubrir, y creo que el discurso que marca hoy Javier Corral respecto a las mayores coincidencias que a las diferencias, me llama particularmente la atención. Bueno, yo nunca había escuchado que Javier Corral tuviera una política de primero los pobres, y ustedes sí la conocían, pero bueno, hoy destacó eso como manera de
pues poner el símil, ¿no? Con el gobierno del presidente López Obrador, que pues me quedé pensando como en qué parte o en qué política particularmente, que nunca lo he escuchado, quizá a lo mejor porque no se conoce mucho de lo que está haciendo el gobernador Corral, porque pues redujo, como él dice, la publicidad, ¿no? En 80% o más, decía el gobernador, y pues ahí es donde va a tener también, yo creo que pues aliado el presidente, pues en el norte del país, que creo que fue muy clara la postura hoy, de alguna manera, pues en política, pues las diferencias quedaron atrás, esas de pronto ácidas críticas, pues quedaron atrás, y pues ahora ya están en una pues postura muy amigable, y pues todo lo veo rumbo pues al 2024, que pinta muy complicado en todo el país. Sí, sí, sí. A ver si no tenemos más adelante, Carolina y Adriana, con que Javier Corral se incorpore al gabinete. ¡Hola! Bueno, pues digo, incorporarse a Morena, no veo que sea tanto el desparpajo de Javier Corral como que para que de pronto se inscriba ya, se afilie a Morena y se vuelva morenista, no lo veo por ahí, pero sí puede ser. La verdad es que ante la necesidad de cuadros operativos con experiencia, el presidente López Obrador pues va echando mano de lo que puede. Pero Carolina, a ver, ¿qué quieres decir? No, yo te voy a hacer una pregunta. Tú dices cuadros operativos con experiencia. Ajá. ¿Experiencia exactamente en qué, Julio? Porque fíjate, yo creo que los gobernados de Chihuahua, cuando votaron PAN, votaban en contra de Corral, como una no aprobación. Esa es mi lectura. ¿Por qué? Porque no gobernó. O sea, tiene una experiencia en ser perpetuamente no te quiero decir que candidato político, pero sí un litigante, un aspirante político. Siempre está haciendo política. Yo no sé si él quiera ser presidente de la República, aunque casi todos nuestros compatriotas han nacido con esa aspiración. No sé por qué, es un síndrome mexicano. Pero siempre actúa como candidato, siempre hace política, siempre es electorero el discurso. De hecho, por eso se parece también tanto a Andrés Manuel López Obrador. Podrá estar en el extremo y no hablar de los pobres, pero son populistas, porque hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Entonces, yo te interrogo, Julio, ¿a qué te refieres con qué experiencia en el gobierno? ¿O dices tú que va a ir a Morena? ¿O va de candidato a algo? Digo, la verdad es que en el gabinete del presidente López Obrador tampoco es que quienes están ahí tengan, es decir, un buen porcentaje, una buena porción de quienes están ahí carecen del mínimo ejercicio administrativo de haber gobernado una ciudad, ya no se diga un estado, con todos los vaivenes y con todos los problemas que se tengan. Javier Corral fue señalado de una serie de cosas, de asesinatos de periodistas que no fueron suficientemente esclarecidos, de una situación económica complicada y de una relación difícil con la sociedad y con los factores de poder en esa entidad. Pero bien o mal, yo nomás dejo ahí la idea de que en una de esas se les ocurre en la llamada 4T encargarlo de algo. Pero mira, antes de seguir con todo este tema de Ciudad Juárez y Chihuahua, veo que tú tienes deseos de entrarle al análisis marxista de las bibliotecas, de los artículos, de la lectura, como en qué sentido. Así es que, ¿cómo ves ese tema de la destitución de Jorge F. Hernández, literato, que lo dieron de baja, le cancelaron su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España? Se dice que porque hizo expresiones de misoginia y muy graves contra la embajadora de México en España, la señora ¿cómo se llama? Carmen Oñate. El apellido, porque ya quién sabe, digo, ahora no vayan a decir que yo soy misógina, ¿verdad? Pero para mí lo que significa o lo que entendí de esta embajadora fue el apellido. Carmen Oñate, sí. Carmen Oñate se llama, Carmen Oñate, y bueno, fue... ¿Perdón? Por Laborde, es decir, como... Pero no es Laborde, no, su segundo apellido no es Laborde, se equivocó Enrique Márquez Jaramillo, el director de... Oye, pues eso es un acto completo de misoginia, porque yo simplemente pensé que era hija de Santiago Oñate. Pues sí, eso sí, yo también, por los apellidos Oñate Laborde, pensamos que era
hija o familiar de él, pero luego se explicó que el segundo apellido es otro. Pero bueno, ¿cómo ves Muñoz, todo este episodio? Oñate Muñoz, perdón. Oñate Muñoz. Sí, sí. Carolina, ¿cómo ves todo este tema de la destitución de Jorge E. Fernández, la postura de Márquez Jaramillo, el director de Diplomacia Cultural, en fin, todo este episodio? Fíjate que, Julio, lo veo por varias canchas y ojalá ustedes lo desarrollen mejor, pero una destitución con un desaseo brutal, con comunicados que de pronto tienen una frase, luego quitan la gravedad de la frase, sin una explicación, luego dan una explicación de que dicen que dijo algo misógeno, pero entonces ni tenemos idea qué es lo que fue lo que dijo, porque no sabemos, no está grabado qué es lo que dijo, no comprendes. Parece que hay términos de mucho cariño y mucha admiración, pero hubo una falta que pasó de grave a indigna y te digo, seguimos sin comprender. Entonces, por una parte, una expulsión, porque fue una expulsión, ¿no?, de la labor diplomática o la función que estaba cumpliendo, con mucho desaseo, porque es incomprensible y en pleno fin de semana y sin contexto. Y dos, levanta tremendas sospechas marxistas, trasnochadas, bibliotecarias, poco leídas, y esto lo digo porque, como bien sabemos, el agregado cultural que fue destituido, pues tiene una columna en el diario Milenio, y en esta columna hace una crítica brutal a quien fuera, por recomendación de la esposa del presidente, no me hagan que soy misógina, porque sí es esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que es poetisa, no sé si muy reconocida, pero sí reconocida por Marx Arriaga, ¿verdad? ¿No? Ya Marx no sé. Arriaga. Marx Arriaga. Sí. Es que de verdad el nombre se me hace tan de cuento, trasnochado, pero bueno, Marx Arriaga tiene en su carrera como académico, sin experiencia burocrática, el haber sido sinodal, si bien entiendo, del examen profesional de la esposa del presidente, que no es primera dama, pero que es primera poetisa, y también primera nombradora de algunos cargos en las dependencias de cultura, un poquito al estilo de Marta Sagún, para que veas que no es que haya una primera dama, sino hay una segunda dama que también le da por nombrar los encargados en temas culturales, porque gracias a las gestiones de la primera dama, llegó a las bibliotecas, y este hombre, después de cumplir una función que tuvo bastantes escándalos, porque despidió en una manera que también dicen, fíjate, como despido, que dicen que ocurrió con unas declaraciones en las que le pedía al que era el encargado de la biblioteca Vasconcelos que bajara al sótano, que porque su oficina era muy grande, algo así estoy replicando, porque ya sabes que la chismografía, cuando se trata de decir, pues así trascendió. Y don Marx decía que la lectura por placer era un acto individualista, asqueroso y capitalista. Asqueroso es mi edición, pero es la interpretación del hecho. Y entonces, el agregado cultural, que fue destituido, justamente hace muy pocos días, el día 5 o 6 de agosto, pero creo que el 5, publica un texto en Milenio donde hace una apología a la lectura por placer, a la lectura por insomnio, a la lectura porque se te da la gana, y agrega que pone ahí un adjetivo justo antes de hacer esta apología, que no hay que tener visiones de bibliotecarios improvisados, y pues como don Marx tuvo el cargo de encargado de bibliotecas, pues me imagino que iba con una dedicatoria muy particular. Sí. Estoy haciendo recuento de este episodio simplemente para decir que todo mundo o muchas personas interpretaron la salida pues de este personaje, que además sí es importante en las letras de nuestro país, a diferencia de la poetisa en Palacio Nacional, se relacionó... Historiadora. La historiadora, pero también es poetisa, Julio. Ah, bueno. Bueno, ella dice, ¿no? ¿O estoy equivocada? Pues sustancialmente sus trabajos son de historia. ¿De historia? Bueno, entonces de historia yo ya le hice poetisa de Güemes, qué mal, qué bueno, voy a ofrecer una disculpa. No. Pero bien. Bueno, el asunto es que se prestó
a esta interpretación, que este texto es el que propicia su salida, y obviamente sería muy grave. Sería muy grave porque, pues mira, esto de que salgan funcionarios del gobierno, a mí me recuerda a, pues fíjate, a la esposa de López Portillo, ustedes no, o sea, de primeras damas con esta capacidad de nombrar, desnombrar a las personas por sus protegidos, sería solamente ese el caso. Sí. Y bueno, número 3, hoy en la mañana la reacción del afectado, que dice que durante un año se trabajó en el consulado, en la parte cultural allá en España, se trabajó y se promovió la cultura de nuestro país sin un solo peso, Julio. Me parece indigno. Y para poner una cereza en este pastel, fíjate tú, una eficiencia que no le conocemos a la 4T es despedir rápidamente a las personas que no ofrecen buenos resultados. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Porque si no, Ana Gabriela Guevara ya estaría rindiendo alguna cuenta. ¿No? Digo, tenemos tantas personas que han tenido administraciones fallidas y que siguen en el puesto tan contentamente sin existir y nunca se van. Entonces, este tipo de eficiencia es tan inusual en la 4T que yo honestamente me iría por la interpretación de todos los demás, que es que no les gustó el texto que hizo de Marx Arriaga. Bien, bien, gracias Carolina. Adriana Buentello, ¿cómo ves este episodio de la destitución de Jorge F. Hernández o la cancelación de su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España y el contexto que hay sobre esta salida? Por favor, Adriana. Los tiempos me parecen que es indiscutible que el tema fue una cuestión de censura. Además, me parece que hay ciertos personajes que son intocables en esta cuarta transformación. Yo creo que igual que ustedes me sigo preguntando qué sigue haciendo Azucena Pimentel involucrada en este montaje de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola, que sigue siendo en esta cuarta transformación. Como dice Carolina Rocha, ¿qué hace Ana Gabriela Guevara todavía? Cuestionada hasta por la Secretaría de la Función Pública, bueno, que ya no está la que era su titular, pero con múltiples evidencias de corrupción. Me parece que sí hay personajes que es inexplicable que permanezcan en esas posiciones pese no solo a no dar resultados, sino a tener en su haber escándalos. Y en este caso los tiempos, como bien menciona Carolina, el jueves publica esta columna en Milenio, y lo interesante es que también da una entrevista, me parece que a W Radio, creo que es con Gabriela Barkentin y Risco. Sí. Y sí, el escritor Jorge F. Hernández, pues sí fue crítico y sí fue duro, pero los tiempos pues son pues prácticamente exactos. Y lo que dice también Carolina es desaseado completamente. Por un lado, el comunicado, digamos, oficial que sale a través de la cuenta de Twitter o de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde no explican cuál es el motivo pues directo o claro, ¿no? Nada más atribuyen como conductas de manera muy genérica, y posteriormente sale una especie, no sé si como contracomunicado de explicación del comunicado de manera directa en sus redes sociales, sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de sello, o sea, como si lo hubieras copiado en un Word y lo hubieras hecho una captura de pantalla y lo hubieras subido a tus redes sociales. Esa parte me parece sumamente lamentable en una secretaría pues que se especializa en la diplomacia. Creo que esa es una de las partes fundamentales. Y el primer comunicado, o el que sí salió a través de las redes sociales, algo que me confirma que es un tema personal, es la forma en que se dirige. El escritor es doctor también, creo que en historia, si no tengo mal la información, es doctor en historia, y le llama señor. Entonces las formas importan mucho, y más en una decisión de esta naturaleza, donde debes de cuidar perfectamente todo lo relativo a la imagen, porque estás involucrando pues una institución, a la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Pero eso sí, él firma como doctor, ¿no? El doctor Enrique Márquez. Ahí me parece que evidencia absolutamente que es un tema personal. En la otra parte del comunicado, o de esta como actualización o clarificación del comunicado, que lo hace en su cuenta personal,
Me parece que además de ser un ejercicio pues poco adecuado en términos de la institucionalidad, pues habla de una certeza o de que estaría documentada una agresión que pues no explica, no tampoco da o ni ofrece las pruebas, y en cambio sí salió nuevamente pues el escritor pues a desmentirlo. Y me parece que en estos momentos pues no necesita más escándalos, pues este gobierno me parece que son temas pues menores, ¿no? Y hay menores en cuanto a que una postura crítica hacia un miembro o hacia alguien del gabinete, hacia un funcionario del gobierno, pues no deberían de ocasionar pues estos escándalos, ¿no? Se magnifican y creo que es lo que menos necesita el gobierno, pero lo que me parece grave es que sí evidencia pues un tema de censura, que los funcionarios no pueden expresar crítica alguna y todos tendrían que estar en esta disposición de cerrar filas, lo cual me parece muy preocupante. Gracias, Adriana Buentello. A quienes nos escuchan, son las 2 de la tarde con 31 minutos. Hoy vamos a terminar esta mesa de las mosqueteras un poco antes y vamos a entrevistar a un periodista de Oaxaca que está promoviendo un movimiento que él le llama Uno, en el cual propone crear el grupo de los nazis, pero con C, Nacional Constitucionalismo, y pide que haya retenes que se establezcan ya en toda la República, donde los policías detengan a quienes no estén vacunados y que hagan una revisión y que haya acción penal contra aquellos que no respeten estas normas. Entonces hablaremos con el periodista oaxaqueño Alfredo Martínez y luego tendremos una entrevista con América Vizcaíno, ambientalista del estado de Querétaro, sobre este tema que hoy he publicado en mi columna en La Jornada respecto a este proyecto de desarrollo inmobiliario llamado Tierra Noble Juriquilla en Querétaro, que está vendiendo ya terrenos, que está lotificando, que dice que ya terminó su primera temporada y ¿qué creen? No tiene ni permisos, ni autorizaciones, ni concesiones porque está tratando de invadir 480 hectáreas de una zona clasificada como de protección ecológica, pero ahora van con una nueva figura que dicen que son la inmobiliaria ejidal. Los inmobiliarios ejidatarios que dicen que ellos están poniendo el dinero, dicen que dieron 1,000 millones de pesos para este proyecto. De eso hablaremos y con una de las compradoras que obviamente considera que ha sido víctima de un fraude. En fin, no se vayan, terminando esta mesa tendremos toda esta información. Carolina, ¿qué onda con el ministro Arturo Saldívar que dice que siempre no se queda después de su mandato? ¿Cómo viste la decisión de Arturo Saldívar? Pues fíjate que fue la decisión una institucional y fue la decisión que se perfilaba, al menos yo llegué a escuchar a varios constitucionalistas, ya olvídate uno cuando le da por opinar, ¿no? Bueno, hay quienes sí se dedican al estudio de las leyes, y yo recuerdo mucho algunas entrevistas que ofreció Diego Valadez, desde que surgió ese transitorio de la polémica, y él decía, dado que ese tema va a llegar a la Corte, no es momento para que se exprese al respecto un ministro de la Corte, porque además de que es parte, va a llegar a la Corte, o sea, al involucrado directamente, y no puede manifestarse sobre lo que la Corte se tiene que manifestar. Entonces decía, esa es la forma institucional, y después decía, no hay forma que eso pueda transitar. Entonces, escuchando hoy en la mañana al propio ministro Saldívar, que tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, pues confirmando eso, ¿no? Diciendo lo institucional, lo correcto es no hacerlo. Va a haber un voto posiblemente en ese sentido. Creo que todos los ministros iban a votar en contra de ese transitorio, y pues ya se desactiva algo que sí fue durante mucho tiempo una bomba, la verdad, Julio, que minó, creo, de manera innecesaria al Poder Judicial. Porque en esta guerra de argumentos y en este México muy polarizado, hubo quien decía
que lo que se estaba buscando era quitarle la autonomía al poder, hacer súbdito al poder judicial de los deseos del presidente, a que el presidente le estaba metiendo la mano, y yo creo que sí fue un desgaste muy grande para llegar a esto. La gran pregunta es si no se podía haber avisado luego Loiguito, si no hubiera sido más prudente a la hora, quizás no haber sido tan institucional y tan correcto el ministro Saldívar, y haber dicho, no quiero, no está en mi plan y no está en mi proyecto. Digo, insisto, yo no sé de leyes, no soy constitucionalista, no sé si hubiera sido una falla, como decía ahorita Adriana, ¿no? Los diplomáticos mostrando que tienen de todo menos diplomacia y gracia con este proceso tan desasiado para sacar a una persona y maltratándola, que es lo menos diplomático de hacer las cosas en la vida. No sé si hubiera sido lo menos juicioso y ministerial haber dicho no quiero, pero siento que hubiera ahorrado un desgaste muy fuerte a ese poder, y un desgaste también a la presidencia, porque ha avanzado y avanza mucho un argumento que yo creo que viene desde el extremo opuesto a la 4T, a este grupo muy organizado que les gusta decir que se está gestando una especie de dictadura, que lo que quiere es que no existan poderes autónomos, que no existan balances en el poder, que no existan divisiones de poderes, cuando en realidad en los hechos lo que vemos es que el INE pone y quita candidatos si lo considera necesario, porque lo pudo hacer, que la Corte actúa como se le viene en gana, y que el TRIFE, por ejemplo, puede dar su propio golpe de Estado dentro de un poder, ¿no? Entonces, de que hay autonomías y poderes que están completamente separados al Ejecutivo, los hay, pero gana mucho el argumento y el ruido de decir que lo que se está gestando es una autocracia, ¿no? La de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, tenemos en un año vamos a tener un proceso de revocación de mandato que podría ser más corto, el mandato del presidente, y de todas maneras se vende la idea que se quiere quedar no sé cuántos años en el poder, Julio. Entonces, yo sí siento que pues se hubiera abaratado, ¿no?, el costo si nos hubieran avisado antes que no se quería quedar Arturo Saldívar, y la pregunta es si él mismo tuvo la tentación de pensar que era una buena idea. Bien, Carolina. Gracias, Carolina. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de la decisión de Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no seguir, de no extender su mandato? Pues efectivamente sí tardó también tanto en tomar estas decisiones porque estaban viendo su viabilidad, porque el propio Arturo Saldívar estaría de acuerdo en ampliar su mandato en este ánimo del presidente López Obrador de que él llevara a cabo o él implementara esta reforma al Poder Judicial. Yo aquí me pregunto, con lo que pasó con el tema del tribunal, que me parece que es muy complejo y muy delicado lo que está sucediendo rumbo, todo esto por supuesto que es rumbo al 2024 y la configuración de fuerzas para pues el próximo sexenio. La pregunta es si Saldívar asumió esta postura y también el apoyo que se dio, porque primero se reunió con los 5 magistrados golpistas. Si esto se hizo de alguna manera avalado por el presidente López Obrador, que en esa reunión, en la conferencia mañanera, el propio presidente López Obrador pues, habría destacado que pues, el ministro Saldívar tenía todos en su contra. Eso me parece muy revelador de lo que vendría posteriormente ese mismo día en la conferencia de Arturo Saldívar. ¿Estarían viendo la posibilidad de un movimiento similar dentro de la Suprema Corte? Híjole, de pronto sí hay reflejos o hay indicios de que hay en el Poder Judicial, como el propio presidente lo ha
dicho, pero también creo que es algo que nos consta a todos, que el Poder Judicial está, él dice podrido, nosotros podemos coincidir o no, pero está lleno de corrupción, ¿no? El Poder Judicial creo que es uno de los poderes más corruptos, y aquí lo interesante es que el presidente estaría basando, o es uno de los pilares de su cuarta transformación con esta reforma al Poder Judicial, y me pregunto si esta postura que tuvo el viernes en la conferencia Saldívar de un cierto apoyo al Tribunal Electoral, a estos 5 magistrados que destituyeron al magistrado presidente, y también incluso al avalar la trayectoria de Reyes Rodríguez Mondragón, tendrá que ver con una especie de cautela de cómo manejar, porque además, por un lado, se supone que no tiene injerencia en esta parte, ¿no? Ya hablando particularmente del tribunal, pero veo que todo está conectado y que preocupa la configuración de fuerzas que quizá no estarían haciendo la suficiente mella la oposición en el ámbito público, en el ámbito pues de la sociedad, o lo suficiente, y que estarían moviendo sus piezas, porque hay que recordar que pues todos estos personajes son colocados o fueron colocados por el PRI, por el PAN, muchos identificados también calderonistas, y que también se ha revelado pues una organización, digamos, de las derechas, ¿no? En América Latina. Así que me parece que es un golpe para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque pues lo que se va a seguir arrastrando pues en este caso es, si no se concreta esta reforma al Poder Judicial, pues todos los asuntos de corrupción, de injusticias en todos los niveles, solo se seguirán pues arrastrando, ¿no? Yo veo que no hay necesariamente una independencia del Poder Judicial, sino más bien una crisis donde se evidencian estas fuerzas políticas antidemocráticas, pero también con tufos golpistas que sí me parecen muy preocupantes. Bien, gracias Adriana Buentello. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, así es que ya estamos en el tramo final. Carolina, lo que quieras decir en esta, ya para ir cerrando esta mesa. Tenemos pendiente lo del presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, que también está en una tablita con riesgo ya muy firme de caer, el pleito de los semáforos entre la jefa de gobierno Sheinbaum y el subsecretario Gatell. En fin, el tema que tú quieras, el comentario final que desees, por favor, Carolina. Pues yo nada más que nos quedemos pensando, Julio, fíjate, en estas ironías en las que estamos cayendo como país y nos estamos deslizando justo porque estamos tan polarizados. Y retomando lo que estaba diciendo Adriana, y que yo creo de pronto convencidamente, o al menos creo que es una enorme contradicción, quienes le tienen mucho miedo a la cuarta transformación, y en particular a Andrés Manuel López Obrador, los grupos más más organizados en contra de la 4T, que generalmente se relacionan con Claudio González, con los Krauses y con todo este grupo que ha visto siempre una amenaza de un dictador en Andrés Manuel López Obrador, y que vendió la idea de que se venía un Chávez y que nos íbamos a la dictadura y no sé qué tantas cosas, y dicen que no es demócrata. En realidad, en los hechos no han encontrado un solo elemento en el que uno pueda pensar que la democracia está en riesgo, porque incluso cuando dicen y acusan censura, pues fíjate que nunca había habido tanta capacidad de decir, de hacer y de criticar, aunque sea respondón el presidente, aunque se ponga a cantar Juan Gabriel. La realidad es que los medios dicen mucho más hoy que lo que decían antes. Pero para mí la gran paradoja y la gran ironía es que todos estos que están asustadísimos de que nuestra democracia esté en riesgo y que se dicen demócratas, actúan como el fin justifica los medios. Como nosotros somos los buenos y somos los demócratas, los que estudiamos en Estados Unidos y los que tenemos esta vocación, entonces en nosotros los métodos no importan. Y me remito a estos ejemplos que me parece que hay que mantener en mente. El caso del INE. Sí, Félix Salgado Macedonio
para mi gusto, no debía ser candidato por ningún motivo porque tenía acusaciones de agresor sexual, pero tenía que haber sido eliminado de la contienda por Morena mismo, o porque la gente no quisiera votar por él, no porque el INE encontrara una infracción de 17,000 pesos que ahorita lo va a hacer ver incongruente, porque Samuel García en Nuevo León hizo lo que se le dio la gana con todos los gastos sin financiamiento, pero el INE quitó a 2 candidatos quitando el derecho de ser votado. Es decir, eso y la democracia van peleadas. Este mismo grupo es el que dijo no vayas y no tengas una consulta popular respecto a nada, porque guácala esta consulta y nada se consulta. Es decir, de alguna manera queriendo explotar y dinamitar un ejercicio en que la población trata de participar. Y luego yo tengo la impresión que ese mismo grupo está en un método que no estoy segura que sea democrática, y digo no estoy segura porque no soy experta en el tema, pero la forma en la que quitan al ministro del TRIFE, que en el mismo caso que Félix Salgado Macedonio, si es un corrupto tiene que estar en la cárcel, Julio. Si es un corrupto, tiene que haber una investigación contra él. Pero eso no significa que le des un golpe de Estado, ¿o sí? ¿O ya estamos en esas? Porque entonces es como el fin justifica los medios. Podemos ser tan antidemocráticos como que queramos, porque este señor no es digno de mi confianza. Pues yo sí creo que la ley se sigue. Y con esa meditación me quiero quedar, que nos preguntemos si estos que claman tanto por la democracia de pronto son unos golpistas disfrazados de demócratas. Muy bien, pues bueno, bien para la reflexión. Carolina Rocha, muchas gracias. Adriana Buentello, tu reflexión final ya para cerrar esta mesa y encaminarnos. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que tendremos luego este tema de Oaxaca, de los nazis con C, y luego el tema fuerte, candente de Querétaro y las inmobiliarias ejidales, presuntamente, que están vendiendo terrenos cuando ni siquiera están autorizados. En fin, Adriana, por favor. Bueno, brevemente para concluir, creo que lo que está sucediendo pues merece nuestra mayor atención. También creo que el presidente debe cuidar mucho la comunicación y debe de reconciliar pues la comunicación también con los propios medios que realmente hacen periodismo y diferenciar con pues los medios, los grupos de poderes, los empresarios o la gente que está buscando justamente pues afectar o golpear a su gobierno. Lo que me parece que debemos tener en el foco también es que esto que está sucediendo en el Tribunal Electoral, por supuesto que puede afectar las decisiones electorales en un proceso pues no solamente en el 2024, sino también en esta consulta para la revocación de mandato. Yo aquí recuerdo en 2019 que se dio a conocer precisamente el hoy magistrado del tribunal y el que asumió como presidente, avalado por estos 5 magistrados, Reyes Rodríguez Mondragón. No sé si ustedes recuerden, pero bueno, yo aquí estoy, aquí tengo el comunicado incluso de un seminario que quería tomar en Alemania, pero que iba a ir acompañado, además de que ya conocemos los vínculos calderonistas del propio Reyes Rodríguez Mondragón, pero iría acompañado del empresario Claudio X González, también de la consejera del INE Claudia Zavala y Sergio López Ayón, exdirector ahora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Creo que sí es importante también tener estos antecedentes porque pues esta configuración de fuerzas, por supuesto que está relacionada con el anti-López Obradorismo, pero la forma antidemocrática que buscarían estas fuerzas para mermar tanto el gobierno actualmente del presidente, pero también lo que pasaría en los próximos años. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Adriana Buentello, y gracias, Carolina Rocha, por este lunes 9 de agosto. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Gracias, Adriana. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias, Caro. Que tengan muchos mariachis, aunque tengan cuando menos. Pero... Cuando menos.
Gracias, Carolina. Adriana Buentello, gracias por esta etapa y regresamos de ratito con más información, pero por esta parte, este segmento, gracias, Adriana. Gracias, Julio. Caro, bonita semana, gracias. Gracias a las dos. Hasta luego, muy amables. Bueno, pues ha sido la mesa de las mosqueteras de este lunes.